Ah, no sé, un, un área de varios vectores, ¿o no? ¿Un qué? No sé, me imagino que campo es como que muchos vectores por ahí. No, no, no. ¿Qué es un Ah, ¿no? campo vectorial? Acuérdate, nosotros ya habíamos definido campo vectorial. Ah, acá lo tengo, espera. Ajá, dice, función que asocia cada punto del plano a un vector. Exactamente, es una función que a todo punto en el espacio le asigna un vector. Entonces, eso es un campo vectorial, ¿no? ¿Qué es un campo escalar? ¿No era lo de la cobija? ¿La sabanita? No, De... no, ese es un ¿O esa es otra equipotencial. cosa? Así de simple que es un campo escalar. Ah, pues Y lo un mismo, pero con escalares campo en vez de vectorial vectores. es una función que a todo... Mande, mande. Lo mismo, solo que ahora solo son magnitudes en vez de direcciones. Escalares, Ajá, escalares, porque los vectores también tienen magnitud, ¿no? ok, ajá, sí. Entonces, justamente un campo conservativo, acuérdate que habíamos platicado o que había tres situaciones, ¿no? Lo que se le llama generadores de campo, por ejemplo, un protón, un electrón, se le llama fuente. ¿Y cómo era la divergencia con respecto a una fuente? ¿Qué nos medía la divergencia geométricamente? Mm, ¿Era densidad? ¿Sí o no? Ya estoy No, loca. no, no, para nada. Bueno, densidad de, a ver, ¿qué habíamos dicho de la idea geométrica? Lo puedes leer si quieres. Le puse que era el cambio de densidad del fluido. ¿O no? De- Estoy loca. Estoy loca. Marihuana. Ok, no, no. Ya tengo Pues te sueño, mide no hagas justo la caso. densidad de líneas de campo, ¿no? Ah, Entonces, por ejemplo, una divergencia positiva expresa que hay justamente un aumento en las líneas. Un sumidero, por ejemplo, es un punto que se come las líneas de campo y desaparecen. Entonces, esto se llama sumidero y la divergencia de un campo vectorial cerca de un sumidero es menor que cero. ¿Por qué? Porque están muriendo líneas, están desapareciendo. ¿Y qué implica cuando, por ejemplo, tenemos algo así? ¿Cuánto crees que valga la divergencia? pues si los otros son mayor o iguales a cero. Exacto. Y esto se le llama flujo. Eh, ajá, ok. Entonces, la divergencia, pues justamente nos muestra cómo crecen o cómo decrecen o si no hay ni fuentes ni sumideros. Es por eso que un campo que se le llama solenoidal, es decir, que tiene divergencia cero, pues lo que estás diciendo es que no hay ni fuentes ni sumideros en la región. Entonces, por ejemplo, un campo que es un campo que cumple esto es ¿cuál será? Pues en cualquier región, siempre y cuando no haya fuentes de campo, ¿no? En cualquier región. Ujú. Ahora, entonces vamos a ver un campo que ocurre esto, ¿no? Entonces sea F un campo vectorial tal que el rotacional de F es cero. ¿Te acuerdas qué medía el rotacional geométricamente? Pues, ¿cómo gira?
¿O no? Ok, ¿qué tan pegadas están las líneas de campo, ¿no? ¿Cómo están distribuidas? Ok. De hecho, habíamos llegado a que justamente un rotacional positivo, un rotacional negativo, pues eran cuando era como si pusiéramos un pequeño rotor, una aspa y empezar a girar, ¿no? Imaginariamente, ¿estás de acuerdo? Ujú. Lo que nos decía que las líneas de campo se iban pegando hacia alguna dirección preferencial, ¿estás de acuerdo? ¿Otra vez qué? Ok. Lo último. El rotacional nos medía cómo estaban distribuidas las líneas de campo. Es decir, si eran positivo o negativo el rotacional, era porque es como si tuviéramos una pequeña aspa y empezar a girar. ¿Estás de acuerdo? Ok, ajá. Sí, ya. Entonces, bueno, ¿qué implica que un campo tenga rotacional cero? Ah, ¿Cómo están distribuidas sus líneas de campo? uniformemente. Exacta. Es decir, no tiene una dirección preferencial. Hacia donde tú te muevas en el campo, en la región que sea, tú siempre vas a ver lo mismo. Y eso que tú ves es justamente la parte esencial. Ahora, recordamos que, ¿qué propiedad te decía que un rotacional era cero? ¿Te acuerdas? De las 12 propiedades que nosotros teníamos, desde las 12 identidades vectoriales, ¿qué propiedad nos decía que al tomarle un rotacional era cero? ¿A qué le tomabas un rotacional? Que sea. Era. Que sea 0,0,0, ¿no? Los tres ceros. Ok, pero ¿qué propiedad te dice eso? O sea, si el rotacional de algo va a ser cero, pero ¿a qué era cero? Pues que no tiene dirección. Ni No, 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 magnitud. no. ¿O cómo? En las 12 propiedades vectoriales hay una de las propiedades que dice, si le tomas el rotacional a esto, te da cero. ¿Cuándo un rotacional era cero? Cuando se lo aplicabas a quién. No me acuerdo. No sé. Ok. La propiedad creo que es la 11, ¿no? El rotacional del gradiente de un campo escalar es cero, ¿no? Ah, era la que. Sí, la que demostré de un lado y de otro, ¿no? Ajá. Esta yo te la demostré, ¿no? Sí, la del otro ¿Qué lado. otra Sí. era cero? Esa Ah, te pedí que te las aprendieras de memoria. ¿Qué otra da cero? no me acuerdo. Voy a llorar. Ok. Las. La anterior a esa La 10. está bien fácil. La divergencia de un rotacional. Nota, son las operaciones combinadas. Rotacional con divergencia, cero. Divergencia con rotacional, cero. ¿Sí? Sí. Entonces, si nosotros vemos, si un campo vectorial le tomamos su rotacional y nos da cero, entonces, como nosotros recordamos así que justamente el rotacional de cualquier gradiente es cero, entonces forzosamente nuestro campo vectorial F se debe escribir como el gradiente de un potencial. A phi lo llamaremos potencial escalar.
me hizo la chillona, no, es que no manches, es que no me han depositado mis papás. ¿Copiado? Espérame, espera, espera. Y le dije, ujú. Entonces, Ya, ya, de ya. hecho, en la provincia no existen prepas. Ok. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un campo conservativo, no? Entonces, ¿cómo saber qué implica que un campo sea conservativo? Bueno, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero hacer la integral de A a B de f.dr? Bueno, ¿esto quién es? ¿Esto quién sería? Bueno, vamos a ponerle, ¿le puse dr o dl en las integrales de línea? DR. Ok. Entonces, si nosotros sabemos de antemano que f es conservativo, entonces esto va a ser el gradiente punto dr. ¿Pero qué crees? Viene aquí tu primer tarea. Demostrar que el gradiente punto de R es igual a la diferencial total. Entonces, esto es la integral de A a B de la diferencial de phi. ¿Y esto quién es? Pues phi evaluado de A a B, es decir, phi de A, phi de B menos phi de A. El que un campo sea conservativo implica que no importa la trayectoria en que se evalúe el, vamos a ponerle trabajo hecho por este, sino que solo depende del punto inicial y el punto final de la trayectoria. Entonces, pues golazo, ¿no? Mega golazo. ¿Por qué? Porque esto va a traer muchísimas consecuencias, muchísimas. Entonces, todos los campos conservativos, ¿cómo te das tú cuenta que un campo es conservativo? Toma el rotacional. Si el rotacional te da cero, a huevo se escribe como por el teorema torta de huevo, ¿no? ¿A qué te sabe una torta de huevo? A huevo. A huevo, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿a qué te sabe un campo con rotacional cero? A conservativo. Se escribe como el gradiente de un potencial. Y entonces, justamente este potencial, ¿qué te está diciendo? Bueno, pues cualquier integral de línea en cualquier trayectoria, yo no te dije en cuál, podemos ponerle C, pero en cualquier trayectoria de A a B, ¿qué pasa? La integral de línea, es decir, el trabajo que cuesta llevar una partícula del punto A al punto B interaccionando con el campo F, solo depende de estos dos, del punto final y el punto inicial. Claro, conociendo el potencial que genera el campo. Y pues tú te la pasas viviendo en campos conservativos y ni lo sabías. ¿Cómo? Claro, te la pasas viviendo en campos conservativos. Como por ejemplo. La gravedad, ¿no? Ok. ¿A poco no es lo mismo escalar, cargar algo por unas escaleras que por una pendiente? Sí, no, es más difícil por la pendiente, ¿no? Este, pues de hecho, ¿no? Pero es el mismo Ah, ¿no? trabajo que hace, ¿no?
Es lo mismo. A ver, ok. Ya lo copié. ¿Ya? Ok. ¿Qué consecuencias trae esto? Entonces, vamos a ver, un campo F es conservativo, lo voy a escribir así, ¿no? Un campo F que sea Fx en Y más Fy en J más Fz en K es conservativo si el rotacional de F, bueno, vamos a ponerle así, sí, número uno, el rotacional de F es cero, o dos, las parciales cruzadas son iguales. Ahora, al tener un campo conservativo, ocurren dos cosas. Número uno, sabemos que el integral de A a B de F punto dr, pues va a ser pi de B. Bueno, primero que nada, F se va a escribir como el gradiente de un potencial, ¿no? El gradiente. Dos, la integral de A a B de F punto dr en cualquier trayectoria va a ser justamente F de B menos F de A. Tres, ¿cuánto valdría entonces la integral cerrada de F punto dr? ¿Cuánto valdría la integral cerrada de un campo conservativo? Cero. ¿Por qué Exactamente, no? ¿por qué? Porque es como un ciclo, ¿no? No ¿Qué sé. significa eso? A ver, ¿somos matemáticos o somos homeópatas y magos, no? Tenemos que hablar preciso, ¿no? Sí. Sí, porque no, la energía se siente, ¿no? ¿Qué energía? Es que es un ciclo, ¿no? Pues si no es para cortarse el cabello, ¿no? Entonces, ¿cómo me lo demuestras? ¿Qué implica que una trayectoria sea cerrada? ¿Cómo se define una trayectoria cerrada? Pues empieza con el punto, ¿no? De inicio y de final. Ajá, Que empieza en son un punto el y mismo. termina en Pues en el mismo punto. exactamente. Entonces, si empieza y termina en el mismo, pues sería f del punto, sería phi del punto menos phi del punto. ¿Cuánto te da eso? Cero. Y ahí está tu demostración. Por eso, ¿por qué la integral cerrada de un campo conservativo vale cero? Ah, porque justamente es por la evaluación del potencial en el punto. Como empieza y termina en el mismo punto, esta Ajá. evaluación vale cero. Ok. ¿Ok? Entonces, estas son las consecuencias de tener un campo conservativo. Se va a expresar como el gradiente de un potencial. La integral de línea no va a depender de la trayectoria. Eso vamos a anotarlo, ¿no? Esto implica que la integral de línea no depende de la trayectoria. ¿Y qué implica que no dependa de la trayectoria? La podemos elegir. Y la integral con bola de un campo conservativo siempre da cero. Eso sería la moraleja de un campo conservativo.
¿Fácil o difícil? Fácil. Bueno, más o menos. Para razonarlo. Pero sí. Ya lo copié. Ok, pues vamos a empezar. Ejercicio. Entonces, sea f dado por y cuadrada z cubo coseno de x menos 4x cubo z en y más 2z cubo y seno de x en j más 3y cuadrada z cuadrada seno de x menos x cuarta en k. Probar que f es conservativo. Aún nos falta aprender cómo obtener el potencial a partir de f. Eso es lo que nos vamos a enfrentar en las siguientes sesiones. Y también nos falta aprender cómo integrar, ¿no? Es pura teoría, ¿no? Pura teoría bonita. Entonces, ¿por qué te estoy enseñando esto? Bueno, pues porque muchas veces en los ETS o en los exámenes te ponen campos conservativos y tú ni idea, ¿eh? Ni pío de que sabías. Entonces, pues, ¿qué crees? Te ponen una recta, te ponen, evalúa la integral de línea del campo tal, ¿no? En esta curva, ¿no? Y te ponen una curva, pero horrible, ¿no? Horrible, horrible. Tal vez muy difícil de parametrizar o muy difícil de integrar. Pues ahí van los estudiantes novatos de segundo semestre, ¿no? Pum, ahí tropiezan. Ay, no, no se puede, está muy difícil este problema. ¿Cuál era la solución? Primero, darte cuenta que el campo era conservativo. Como era conservativo, no dependía de la trayectoria, por lo tanto podías tomar un escalón o podías tomar la recta que uniera los puntos que te pedían. Ya acabaste. Para ver qué es conservativo, pues bueno, ¿qué crees? Te voy a dejar de tarea probarme que efectivamente su rotación al centro. Ok. Yo ahorita te voy a demostrar que efectivamente el parámetro número 2, es decir, la parcial de fx con respecto de y, es igual a la parcial de fy con respecto de x. La parcial de fy con respecto de z es igual a la parcial de fz con respecto de y. Y la parcial de fx con respecto de z es igual a la parcial de fz con respecto de x. Entonces, acuérdate que este es nuestro fx, todo esto. Esto es fy y esto es fz. Entonces, vamos a ver cuánto vale la parcial de fx con respecto de y. Bueno, pues sería aquí 2y z cubo coseno de x y se muere el otro. ¿Cuánto vale la parcial de fy con respecto de x? La derivada del seno, ¿cuánto vale? Coseno. 2y z cubo, seno pasa a ser coseno de x, son iguales. Vamos a ver cuánto vale la parcial de fy con respecto de z. Sería, ¿cuánto vale esta parcial con respecto a z? 6z cuadrada. Y. Este. Seno de X. Ok, ¿cuánto vale la parcial de fz con respecto de y? Mm,
6y z cuadrada seno de x menos x cuarta. No, esto se muere. Es la parcial con respecto de y. No Estás es cierto, derivando seno de x con x. respecto de y. Sí, el x ya no. ¿Cuánto va la parcial de fx con respecto de z? Y cuadrada. 3 por y cuadrada z cuadrada. Coseno de x. ¿Ah? Menos 4x cubo. Perfecto. ¿Cuánto va la parcial de fz con respecto de x? Um, La derivada del menos seno, coseno. 3y cuadrada, z cuadrada, coseno de x, menos 4x cubo. Nota que todas las parciales son iguales, por lo tanto, f es conservador. Ok. Te queda de tarea demostrarme que efectivamente es rotacional cero. ¿Alguna duda, pregunta? Este. No. ¿Sabes cómo trazarlo de las curvas de la tarea del profe? Eh, eh, Que tampoco entendí, eh, eh, carajo. eh, pues quizás sí, pero Porque no, te no digo, entiendo. búscate, pues, o sea, te está diciendo R constante, ¿no? O sea, si te dice R constante, Z constante, y te dice cero menor o igual que teta menor o igual que 2pi, pues te está diciendo, a ver, R constante, ¿no? Esto es R. Sube Z unidades, ¿no? Entonces es Ujú, esto. Esto es Z constante, ¿no? Y ujú. entonces estás aquí. ¿Qué haces? Trazas la curva. Haces un círculo, ese es un área, ¿no? Ok. Varías Ujú. teta de 0 a 2pi. Tienes un círculo. O sea, la superficie sería lo de arriba, ¿no? El área que se forma. Y claro, esta, pues es una Ok. tapita de un cilindro, ¿no? Ujú, ok. Entiendes las coordenadas. Ve que te está pidiendo de constante. Imagínate. Se trabó bien feo. Hola. ¿Cómo, cómo? Se trabó bien horrible ya. No te entendí. Pero sí. Ah, ok, que entiendas las coordenadas, ¿no? O sea, Ujú, imagínatelas, ve que te está dando como constante y que está variando. ok. ¿Qué más? Ah, sí, te iba a preguntar, ¿qué libro usaste para ¿Alguna Física 2? duda? No, de esto no. ¿Qué libro usaste para Física 2? Creo que usé el Tear Semansky. Ahí también viene de... Es que Leonor se está enfocando un montón en propiedades de materiales. Ay, no lo sé. ¿Por qué no le preguntas a Leonor un libro que recomiende? Ok. Sí, pues de dónde está basando, ¿no? Creo que Leonor también tiene unas notas, ¿no? De todo el curso. Nos dijo el libro, pero como que nos dijo 3 libros diferentes que usa. Entonces, ajá. Le voy a decir Pues que sí agarra el tiene las tres. notas. Sí. Sí, no, agárrate los tres, o sea, no pierdes nada, ¿no? Checa qué temas, o sea, estudia uno en un tema, no me gustó. Otro, este lo entendí un poquito, ¿no? Ujú. O siguiente, este lo entendí más y te agarras del libro que más te gusta. Sí. Bueno, sí, sí. ¿Ok? Para la siguiente sesión vamos a ver cómo empezar a integrar, ¿ok? Ujú. Que es mañana, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver cómo integrar en esto de línea, ¿no? Primero te voy a enseñar la metodología para la integración de línea y ya. Entonces empezamos con ejercicios, ¿no? Ya que dominemos integral de línea, integral en términos de un parámetro, campos conservativos, nos pasamos a integral de superficie.
Entonces sería todo por hoy, ¿vale? ¿Alguna duda, Ok. pregunta? No, voy a hacer la tarea. La otra, la de los ejercicios. Vale, pues. Sí, Entonces, sería todo por hoy. Estudia mucho, haz las tareas. sí, André. Gracias. Bye, bye. Me estoy muriendo.